Bueno, yo siempre que tengo que presentar a todos estos me da un poco de... Porque claro, si es que me da la risa. Mira, a ver si te gusta cómo lo he puesto. A ver. Lorenzo Fernández Bueno es periodista y prolífico escritor, amante de lo misterioso, lo terrorífico y lo paranormal, sobre todo con lo relacionado con los enigmas de la historia y los dioses de la antigüedad. Ha publicado casi 40 libros. ¿Cuántos? Bueno, luego dicen que los andaluces somos exagerados. ¿Es que somos 22, exagerados? ¿Somos 22, andaluces? 22 libros. ¿22 solo? Sí, 22. ¡Qué embustero! Bueno, es que somos andaluces los dos. ¿Qué vamos a hacer? Unos más andaluces que otros. ¿Qué más? Entonces no has publicado 40, has publicado 22, ¿no? 22. Antiguo director de la revista Enigmas del Hombre y el Universo y Año Cero, que hace unas fechas se ha fusionado en una sola revista llamada Año Cero Enigmas. Bueno, tampoco había sido muy originales. Bueno, es que decían... Es que hubo propuestas y había incluso quien dijo, ¿por qué no le ponéis cero enigmas? Digo, hombre, a lo mejor no sé, es como... Bueno, lo dijo anoche en el programa de Miguel, para los que no estuvisteis. Ahora en Podium Podcast dirige un programa que es Colegio Invisible y es miembro de la tertulia La Zona Cero del programa La Rosa de los Vientos. Ya no lo eres. Ya no. Macho, corren más. Viajero incansable, ha presentado en la serie de televisión, esto no me lo vas a negar, Rastreadores del Misterio en Telemadrid, Enigmas de nuestra historia y Misterios con Lorenzo Fernández Bueno en D-Max, Discovery Max, donde prepara una nueva serie. De hecho, vais a tener en exclusiva imágenes que van a salir en la nueva serie, por eso, a ser posible, no lo grabéis, no vaya a ser que encima le echen un puro. Ya que ha hecho el favor de darlo en exclusiva, que hay que agradecérselo, pues respetamos un poco las imágenes, ¿vale? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Pues siéntate que vamos. Qué tío más majo, qué bien habla. Bueno, ¿empiezo ya? Pues sí, ¿qué hora es? Vamos, vamos, que empezamos. Venga para adentro, hombre. Bueno, ahora voy. Vale, luego dentro de unos minutos os pido a los compañeros de arriba que por favor apaguemos luces, ¿vale? Porque no es porque vaya a meter miedo. ¿O sí? Sois valientes de todas formas estar aquí un domingo por la mañana para escuchar las fricadas de alguien como yo. Yo lo digo que Antonio Pérez, al que para él sí os pido que le deis un gran aplauso porque se lo merece. Antonio hace esto con todo su cariño, con el trabajo, con el apoyo de la familia, con el apoyo de sus amigos, con la gente de Gois. Y quizás sea lo que menos se ve, ¿no? A veces luce más, otras veces luce menos, como va a ser el caso, los que estamos aquí, ¿no? Pero realmente hay un trabajo de fondo importante, ¿no? Y además destinado a una causa extraordinaria. Yo creo que solo por eso merece la pena reseñarlo. Además, es un hombre persistente. Yo hace 4 o 5 años, quizás un poquito más, decidí irme a un retiro monacal. Decidí que había 3 cosas en la vida que por este orden iba a intentar dejar de hacer. La primera, escribir libros. Iba a dejar de escribir, al menos durante un plazo de 5 años. Iba a dejar de asistir a congresos y a jornadas de misterio, por una cuestión de que me ocupaban prácticamente la semana de trabajo y el fin de semana de congreso. Y por último, que fue lo que hice en septiembre del año que pasado, dejar la Rosa de los Vientos después de 7 años. Bueno, pues Antonio ha conseguido que rompa una de estas normas. Cabezón donde los haya. Que es que venga aquí y que esté encantado de estar con vosotros, de verdad. Pero claro, es que eso solo puede conseguirlo alguien, lo voy a contar. Ah, que estás ahí, es que claro, como no te veía. Bueno, solo puede conseguirlo alguien que, digamos, que nuestros comienzos no fueron especialmente venturosos, ¿no? Como diría Drácula en esa fantástica novela de Bram Stoker, porque yo recuerdo el día en que estaba en la redacción de Enigmas, hace aproximadamente 23, 24 años, y me dicen, oye, que te llama un tal Antonio de Murcia. Digo, sí, el del reportaje del Enigmas Express, que era un periódico que entonces sacábamos con la revista. Bueno, cojo el teléfono y oigo. Digo, sí, dígame. Y me dice, oye, ¿tú eres Lorenzo? Digo, sí. Pues vete a la mierda. No os voy a decir cómo transcurrió esa conversación porque fue de menos a más. Pero en ese momento pensé, digo, este tío va a acabar siendo uno de mis grandes amigos, efectivamente. Era un tío sincero que estaba defendiendo su trabajo, que en ese momento, tengo que decirte 23 años después, que tenías razón, defendía su trabajo, él quería que saliese lo mejor posible y eso me beneficiaba a mí como director que era de la... O director no, entonces era
director adjunto de la revista. Todavía estaba el gran Fernando Jiménez del Oso con nosotros. Bueno, dicho esto, lo que vais a ver en estos próximos minutos, me dicen que tengo 1 hora, es imposible, lo siento por Raúl, no vas a poder exponer tu vídeo. Claro, esto es el producto de muchos, muchos años, os diría que décadas de viaje, llevados por un concepto que entiendo que es lo que demuestra que el ser humano es un ser inteligente desde el principio, la curiosidad. Desde que nacemos, prácticamente cuando se dice que no somos conscientes de nada, que solo queremos comer, que nos hacemos caca, que nos limpian, gritamos, lloramos, pero el niño pequeño, ese bebé que está naciendo a la vida, se interesa por todo, es curioso de todo. Yo creo que los que nos dedicamos a estos temas y los que os interesáis por estos temas, esa capacidad de niño no la hemos perdido jamás. Como os digo, esto es un viaje, como diría mi querido Fernando Jiménez del Oso, en busca del misterio. Muchos años yendo a sitios que para mí son una terapia de choque, porque yo soy muy cobarde. Entonces intento meterme en sitios donde dicen que pasan cosas raras, donde dicen que el terror controlado de una forma u otra se manifiesta, para ver si consigo vencer mis miedos. Como no lo consigo, pues sigo yendo a los sitios. Y aquí os he traído una pequeña muestra. Son 10 lugares que hemos recorrido, como os digo, en los últimos años. Muchos de ellos han formado parte de la serie Misterios que emitimos en febrero del año pasado en Discovery Max, y algunos de ellos forman parte de la serie que se va a estrenar el próximo mes de abril en Discovery Max. Hasta que Discovery no lanza la nota de prensa no nos dejan que digamos cuándo se empieza a emitir. Pero bueno, creo que va a ser después del 10 de abril y antes del 12. A las 10:30 de la noche, claro. Y es una sorpresa porque es una serie que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. Es una serie que yo creo y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha hecho a nivel de misterio en España. No digo que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Y no voy a decir por qué. Pero sí, el leitmotiv de esta serie son lugares donde pasar miedo. Y os aseguro que gran parte de este equipo, conmigo mismo, a la cabeza, hemos pasado miedo. Vamos a empezar viajando. A ver si esto... Vale. Empezamos. Escocia. Dicen que en Escocia no hay palacio, castillo o gran caserón que no esté encantado porque parece que si no, pierde importancia, ¿no? Tiene menos nivel, ¿no? Por eso te encuentras historias absolutamente deliciosas, ¿no? Y además muy contundentes y además avaladas, por ejemplo, anoche lo contaba con Miguel, avaladas por la institución universitaria, porque estamos hablando de que la facultad de la Universidad de Edimburgo es una de las pocas de todo el mundo que tiene un departamento dedicado a la investigación en parapsicología y en fenómenos extraños. Y además la lleva un personaje bastante curioso, psicólogo de la Universidad de Hertfordshire, que se llama Richard Wiseman. Él ha hecho pruebas contundentes, con resultados igualmente contundentes, en alguno de los sitios que vais a ver. Bueno, si no habéis estado en Edimburgo, yo sé que algunos sí habéis estado en Edimburgo. Edimburgo es una ciudad, la ciudad antigua, está levantada sobre un volcán. De tal forma que tienes el espacio reducido. Por eso la estética de Edimburgo es esa ciudad con casas que parece que alcanzan los cielos. Tonos grisáceos, callejones. Y ahora tenemos que imaginarnos Edimburgo en el siglo XVII, cuando alrededor de la ciudad, alrededor de esa colina, alrededor de ese volcán extinto, había un lago, el lago Lomond. Este lago era un auténtico vertedero de mierda. Esto de agua va, entonces era mierda va. Tenías que tener mucho cuidado al pasar por las calles, por los callejones, porque siempre había alguien desde la ventana del segundo piso que lanzaba sus heces. Por lo tanto, imaginad que no era un lugar en el que, en fin, la sanidad estuviese a la orden del día. Ahí tenéis el castillo. Hoy en día, donde estaba ese lago al que, por cierto, había una cosa curiosa, un detalle, es que ya me empiezo a enrollar, no me va a dar tiempo. Bueno, había un detalle curioso, ¿no? En la época de la brujería, para determinar si una persona era bruja o no, se cogía una especie de mástil gigante, se asomaba a la barranquera, debajo estaba el lago, y de ese mástil se sujetaba a la supuesta bruja. Claro, la cuestión es la siguiente. Había que determinar si lo era o no. Entonces, el señor
de turno, el gobernador de turno, lanzaba a la bruja al lago. Si se quedaba flotando era bruja y si se hundía no lo era y Dios la acogía en su reino. Bueno, la cuestión es que muchas de ellas flotaban. ¿Por qué? Porque tenéis que pensar que entonces las mujeres vestían con unos vestidos que eran auténticas capas de cebolla, de tal forma que cuando caían eran como Mary Poppins, es decir, literalmente se hacía paracaídas y se quedaban flotando. Y a partir de ahí comenzaba un espectáculo público en el corazón de la vieja ciudad que era terrible. Imaginemos a 10.000, 15.000 energúmenos gritando, sangre, hazle daño, levántale las uñas, hasta que por fin aquella persona declaraba ser bruja y era justiciada. Es decir, el tono gris del cielo seguramente es porque Dios mismo cubrió esa ciudad durante un tiempo para no ver las barbaridades que se cometían en su nombre. Pero vamos a lo que nos interesa. Debajo de la ciudad que vemos habitualmente, atravesando la Royal Mile, que une el castillo de Holyrood House, que es la casa de verano de la reina de Inglaterra, con el castillo de Edimburgo, hay otra ciudad, una ciudad subterránea, la ciudad de las almas perdidas la llaman. Estamos hablando de que a finales del siglo XIX, la ciudad que conocemos actualmente fue destruida de segunda planta para arriba. ¿Qué se hizo? De segunda planta para abajo se utilizó de cimentación para la ciudad que hoy en día vemos. ¿Qué quiere decir? Que si descendemos aproximadamente de 10 a 12 metros, nos estamos metiendo en la ciudad subterránea, donde ocurrieron cosas verdaderamente terribles. Uno de los lugares que se puede visitar son las bóvedas del puente South Bridge. Concretamente, las de Neardry Street son las que se conservan hoy en día especialmente bien. Para que os hagáis una idea, el puente South Bridge atraviesa la Royal Mile, se levantan casas sobre el mismo puente y debajo quedan las bóvedas que sustentan el mismo puente. Bueno, pues ese lugar fue, hasta finales del siglo XVIII, un auténtico nido de maleantes, ladrones, gente pobre que no tenía dónde meterse. Hubo muchos asesinatos. Ayer lo contaba en el programa de Miguel, que en este lugar es donde actuaron los dos grandes psicópatas, psico-killers de la historia de Escocia, Burke y Hare. Ellos iban a esta zona en el tiempo en el que la Facultad de Medicina de Edimburgo estaba experimentando con los cadáveres, hacían falta cadáveres. El fenómeno de los ladrones de cadáveres precisamente estaba a la orden del día, pero claro, la Facultad de Medicina de Edimburgo necesitaba a razón de 1.000 cadáveres al año. Y no había tantos, o no se podía siempre extraer el cadáver. Había técnicas por parte de la familia, de los muertos, de los difuntos, para que esos cadáveres no fueran extraídos de la tierra. Por ejemplo, enterrarlos a 8 metros de profundidad, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que si no había suficientes difuntos, Burke y Hare iban a esta zona del South Bridge y los creaban, asesinaban a la gente. Este es un lugar que se abre a finales del siglo XX, se abre al público y hoy en día se puede visitar. Cuando se abrió, los primeros visitantes que entraron son los que dan la luz de alarma de que allí ocurre algo. Concretamente, allí nos contaron la historia de Marion Duffy y de su hija Charlotte. Aquello es un mundo de sombras, hay pocos contraluces, prácticamente no se ve nada, vas con una vela, se ve muy poco. Te puedes hacer a la idea, lejanamente, pero te puedes hacer a la idea de cómo vivía la gente en este contexto, en este entorno. Bueno, pues en un momento determinado, en la bóveda mayor, que es donde posteriormente Richard Wiseman y su equipo han determinado que más efectos paranormales, extraños, sin explicación, se producen, ella notó, iba cogida de su pequeña Charlotte, y notó que de repente la niña se soltó. En la oscuridad, porque estaba totalmente a oscuras, tanteó, hasta que agarró. Pero aquella mano que había cogido Marion Duffy era áspera, empezó a apretarle fuerte, y ella entendió que pasaba algo raro. Incluso, además, posteriormente, aseguraría que una especie de garras le dejaron la marca de las heridas que después se descubrió que tenía en sus manos. Cuando llegó el guía con la vela y aportó algo de luz al entorno, se dieron cuenta de que la pequeña Charlotte estaba aproximadamente a 3 metros de distancia de su madre, totalmente asustada, en posición fetal, en el suelo. ¿Qué había agarrado Marion Duffy? Y lo más interesante, Charlotte definió lo mismo. La mano de su madre la agarró y la llevó a la esquina. Ahí es donde empieza la historia de las bóvedas de Edimburgo, a nivel paranormal. Pero si hay un lugar conocido, célebre, donde dicen que estos fenómenos se producen constantemente, es
el barrio del Mary King's Close, el callejón del Mary King's Close. Se puede acceder, imaginad, bajas por unas escaleras, 8 metros de profundidad, dejas atrás los sonidos del siglo XXI y te metes en los sonidos del siglo XVII. Y lo primero que te encuentras es una colada que está tendida y que se balancea al son de un viento que allí no existe. Bueno, empiezas a pasear y a recorrer la historia. Este barrio, para que os hagáis una idea, en el año 1665, la terrible peste bubónica entra a través del cercano puerto de Leeds. A partir de ahí, los barrios pobres, como era el caso del Mary King's, se vieron tremendamente afectados por la epidemia. Y cuentan que el consistorio levantó muros enormes donde estaban esos barrios para evitar que los apestados pasaran a las zonas ricas. De tal forma que cuando la peste por fin pasó, cuando entraron en esos barrios, os podéis imaginar las escenas terribles que se encontraron. Y es a partir de ahí cuando se dice que las almas perdidas, vengativas, buscando precisamente, pues, vengarse por esa falta de ayuda, ¿no? que no se les prestó en su momento, salen. Tienes historias como la de Thomas Collard, que era un procurador, que en un momento determinado aseguraba que veía la cabeza de un amigo que se le acercaba y que le anunciaba su muerte. Cuentan, por ejemplo, que en esta zona del Mary King's, donde durante tanto tiempo actuó un auténtico ángel que daba miedo, ángel con aspecto de demonio, el doctor George Gray, decían que el hombre logró salvar aproximadamente al 8% de la población de estos barrios pobres. Es mucho. Lo que ocurre es que cuando se acercaba a los enfermos, lo hacía con esa máscara que hemos visto tantas veces en el Carnaval de Venecia, ¿no? La máscara del dottore de la peste. La llenaban de esencias, de plantas aromáticas, para evitar el contagio. Normalmente no servía para nada, pero en el caso del doctor Josh Wright no solo sirvió, sino que además salvó a mucha gente. Aquí lo vemos en una de las escenas que se pueden contemplar en el Mary King's Close, ayudando a los hijos de Janet Gray. Estos niños ya están condenados a muerte. Veis que tienen el cuerpo totalmente llagado, los bubones han estallado, no hay vida ya para estos chicos. Y cuentan hoy en día que es habitual a ciertas horas, encontrarse la presencia de niños, gritos, correteos por ese Mary King's Close cuando en teoría allí no hay nadie. Pero si hay una historia chula, es la del fantasma más conocido de Edimburgo. Se llama Annie, es una niña de 12 años. Cuentan que en la época de la peste, Annie pertenecía a una familia de 7 hermanos. Todos, incluso sus padres, murieron de la peste. Hoy en día se puede visitar la casa, la pequeña casa, bueno, la casa. Estamos hablando de 25 metros cuadrados donde vivían 9 personas. Ella no murió de peste, murió de hambre, porque se quedó sola en el mundo, dentro de este lugar que se puede visitar. ¿Qué ocurre en el año 1993? Pues una vidente japonesa que, curiosamente, a pesar de ser vidente, se dedicaba a reventar misterios, a demostrar que donde la gente veía misterio realmente no había nada, acudió a este lugar, en el año, como os digo, 96. Se llamaba Aiko Jibo. Bueno, pues Aiko llegó a la casa donde supuestamente había vivido Annie, y en un instante ella aseguró sentir una sensación terrible de pesadumbre, de pena, empezó a llorar y de repente ante ella apareció el supuesto espíritu de la niña. Le contó la historia. ¿Qué fue lo que hizo ella? Pues, siendo una niña, subió a la Royal Mile y, no sé si se ve aquí bien, ¿veis más o menos a la mitad que hay cabello rubio, girado de lado? Es una Barbie. Le compró esa muñeca y se la dejó en el lugar donde se había producido la aparición. Bueno, pues a partir de ese momento, la gente que conocía la historia y que visitaba el Mary King's Close y la casa de Annie empezaron a hacer lo mismo. Y hoy en día te encuentras con un arcón, lleno de juguetes, que va dejando la gente. De hecho, además, ya se ha creado la tradición de que si tú dejas juguetes, volverás a Edimburgo, volverás a Escocia. Cuando el arcón está lleno, se reparten los juguetes por los diferentes orfanatos que hay en la ciudad. Con lo cual vemos que un fenómeno supuestamente paranormal sirve para un buen fin. Y solo llevo uno. ¿Cuánto tiempo me queda, Antonio? Acaba de salir. Entonces me aprovecho. Bueno, voy a ir un poco rápido, porque otro de los lugares que encontramos en Escocia, donde dicen también que se producen todo tipo de sucesos extraños, es
el cementerio de Greyfriars, el cementerio de los monjes grises. Allí es habitual que te encuentres lápidas con este tipo de simbología, ¿no? Donde vemos pues, herramientas, ¿no? Te están diciendo los oficios a los que pertenecían la gente que está ahí enterrada, y luego ese cráneo con esas tibias que avisa a los ladrones de cadáveres. Cuidado, señores, aquí hay enterrada gente que murió de la peste. Así que mejor no toquen. Bueno, pues en este cementerio de Greyfriars también hay fantasmas amables, ¿no? Dicen que se aparece el pequeño perro Bobby. Bobby era un perrito que en el siglo XIX pertenecía a John Gray, era un soldado. El hombre murió en batalla, fue enterrado dentro del cementerio y el perrito, durante los 12 años siguientes de su vida, se dedicó a vivir en el cementerio y a dormir en la tumba de John Gray. Bueno, pues cuentan que esto enterneció a la gente de Edimburgo al punto de que fue alimentado y casi era la mascota de toda la ciudad. Bueno, pues el perro murió. No pudo ser enterrado junto a su dueño porque dicen que los animales no tienen alma. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y lo enterraron en el muro exterior, en un agujero, en una oquedad que todavía hoy, con una chapa colocada delante, se puede observar. Bueno, dicen que es el fantasma más amable que se sigue apareciendo, correteando por los senderos de Greyfriars. Pero dentro de Greyfriars hay fantasmas bastante más puñeteros. O eso dicen. Ayer os contaba que en el año 1665 se produjo una pequeña revuelta. Los patriotas, los Covenanters, decidieron que estaban hartos de la imposición religiosa y política de Inglaterra. Y Carlos II, para contener ese conato de revolución, mandó allí a George Mackenzie, el abogado real. Tenía que poner orden. Pero este hombre, eso de poner orden, bueno, pues se lo tomó un poco a la tremenda. Llegó hasta el lugar donde se reunían, en el corazón del cementerio, en la Greyfriars Kirk, la iglesia que hay justo en el centro de este camposanto, y cogió a 1.200 y los metió aquí dentro, en esta prisión. Prisión que hoy en día está cerrada. Tienes que pedir permiso al ayuntamiento para poder entrar. Y, además, firmar un documento. En ese documento eximes al ayuntamiento de cualquier cosa que te pueda pasar dentro. Hasta este punto ha llegado que en los últimos 25 años se han producido más de 400 agresiones supuestamente paranormales, que van desde leves mareos, sensación de viento, que alguien te toca, hasta infartos. Ha habido muertes. Entonces el ayuntamiento se lava las manos y dice, venga, firmar y entráis. Bueno, ¿por qué? Porque en este lugar esa gente que fue apresada, empezaron 1.200, se supone que fueron 14.000. Quedaban dentro de estas celdas, sin techo. Imaginad, el tiempo en Escocia, llueve, hace frío, tormentas, viento. No les daban de comer. Si pedían hambre, George Mackenzie los mataba. Si tosían, George Mackenzie los mataba. Era un auténtico sádico, a tal punto de que cuando George Mackenzie vio que afrontaba el último tramo de su vida, dijo, vale, bien, yo quiero ser enterrado aquí, en el lugar donde tanto daño he causado. Y más o menos a partir de ahí se olvidó la sangrienta estela del que precisamente a partir de ese instante fue conocido como Bloody George, Jorge el Sangriento. Bueno, esto ocurre hasta que en el año 1996 un mendigo decide entrar en su mausoleo. Estaba lloviendo, había tormenta, hacía frío y dijo, bueno, pues mejor dormir aquí y me protejo del clima. Así lo hizo. Y se quedó dormido encima de la lápida. Y cuentan las crónicas que en ese instante la lápida cedió, cayó aproximadamente 2 metros hacia abajo. Hoy en día está el agujero, te puedes asomar y verlo. Y la siguiente escena es la de este hombre, totalmente en estado de shock, fuera del mausoleo. La policía le está preguntando, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y él solo acierta a asegurar que el señor que hay ahí debajo le ha pegado una paliza. Ahí comienza de nuevo la historia de Bloody George, hasta tal punto que si os vais al edificio que hay detrás de este mausoleo y le preguntáis a sus vecinos, os explicarán por qué la primera planta está clausurada. Se han producido incendios, combustiones espontáneas absolutamente sobrenaturales. Pero si hay un lugar dentro de este cementerio es el mausoleo negro, donde dicen que más sensaciones se producen. Y yo os puedo decir, además siempre lo digo, que soy un auténtico canto rodado, ¿no? para esto de las energías, las sensaciones que te pueden provocar los lugares. Soy cobarde, pero no percibo. En este lugar, cuando entras, especialmente si lo haces de noche, a lo mejor también por la sugestión, por conocer el sitio, la historia, hay algo que te invita a que te vayas de allí cuanto antes. O sea, la sensación de me están empujando, casi mejor hacerles caso.
Llegó hasta tal punto el asunto que en el Mausoleo Negro, a raíz de las diferentes agresiones, bueno, os voy a enseñar para que veáis que no es... Este es el cementerio, esta es la prisión, y aquí tenéis periódicos, donde se ven el gran abanico de agresiones que se han producido en este lugar. Además es curioso porque aseguran, los que allí trabajan, que se producen aproximadamente en torno a 20-30 agresiones al mes. Pero es que además aseguran que tú no las percibes en el momento, las que son leves. Normalmente es al día siguiente cuando te levantas y dices, ahí va, pero si tengo aquí un arañazo. A lo mejor hay quien no le presta atención, pero hay quien piensa, bueno, pues esto ha ocurrido después de estar anoche en Greyfriars. La cuestión es que llegó hasta tal punto que Colin Grant, en el año 2002, decidió intervenir. Este hombre era reverendo y llegó allí con todo su arsenal religioso para exorcizar el Mausoleo Negro. Y cuando se encontraba dentro de ese Mausoleo Negro, se empezó a sentir mal y al día siguiente se murió de un infarto. Eso está en las crónicas, está ahí. Claro, hay quien dice que fueron las energías negativas que hay en este sitio. Voy a ir rápido porque si no... Os hablaría de Lima. En el centro de Lima, en la plaza de San Martín, bueno, esta es la plaza de armas, Palacio Presidencial, la catedral, los restos de Pizarro están ahí dentro, cuentan que la cabeza no. Pero lo que nos interesa a nosotros es este edificio, en la plaza de San Martín, el Hotel Bolívar. El Hotel Bolívar, para que os hagáis una idea, a principios del siglo XX, bueno, ahí os podéis hacer una idea de las dimensiones que tienen. Es decir, desde... Jolín, qué lejos está esta pantalla. Bueno, desde aquí hasta el final tienes aproximadamente 200 metros de pasillo. Venga, y ahora nos acordamos, cuando te vas a la habitación, el ascensor te deja al principio del pasillo y tu habitación está al final, te acuerdas de El Resplandor, ¿verdad? Pues eso, ¿te acuerdas? Os aseguro que uno se acuerda. Bueno, la cuestión es que este hotel, durante un tiempo, especialmente al principios del siglo XX, fue un lugar donde se reunía la aristocracia peruana. De hecho, tú vas hoy en día y te puedes encontrar fotografías donde aparece, por ejemplo, Mario Moreno Cantinflas, los Rolling Stones, Shirley MacLaine, es decir, la gente guapa de aquel mundo, del mundo de aquel tiempo, cuando iba a Perú, cuando iba a Lima, se hospedaban en el Hotel Bolívar. Lo que ocurre es que, con el paso de los años, se ha convertido en un sitio prácticamente abandonado. Yo os puedo decir que he estado en ocasiones en Lima, en este hotel, solo con mi compañero Juanjo Revenga, solos. 600 habitaciones, 6 pisos y nosotros solos. ¿Por qué? Tenéis que pensar, década de los 80, década de los 90, se producen terribles atentados por parte, ¿no?, de esa agrupación de corte maoísta, Sendero Luminoso, que principalmente afectaba al centro de Lima. De hecho, aquello parecían auténticas trincheras, sacos terreros colocados en el centro. Cuando esto por fin pasa, aparecen los pirañitas. Los pirañitas eran niñitos. Cuando tú ibas paseando desde el Hotel Bolívar hasta la Plaza de Armas, atravesabas la calle Girón Unión y entonces te empezaban a rodear niños y literalmente, si tenías suerte, te dejaban en calzoncillos. Con lo cual, no era un sitio al que ir. Y cuentan que el Hotel Bolívar es uno de los más encantados de todo Perú. Hoy en día entras y lo primero que te encuentras en recepción es este forté, casi tan antiguo como el señor que está detrás de la barra de la recepción. Aquí tenéis los pasillos, pero lo interesante es lo que se cuenta del 6º piso, que está clausurado. Cuentan que en la habitación, como no podía ser de otra forma, 666, hay que tener cuajo para poner una habitación 666. O sea, yo me habría saltado el número, ¿no? Por lo menos. No, pues aquí se hospedaba la que se conocía como la Gringa, una norteamericana que pasaba largas temporadas en Lima. Cuentan que una noche se lanzó desde la ventana, desde el balcón de su habitación, a la Plaza San Martín y a la pobre mujer no le quedó más remedio que morirse. Bueno, pues a partir de entonces se empezó a manifestar. Cuentan que en el Salón de los Espejos aparece. Os había traído declaraciones de la gente que trabaja, pero es que si las pongo, si luego da tiempo, pues si no es que no vamos a avanzar. Así que yo recomiendo, si vais a Lima, hospedaros en el Bolívar. Seguramente estaréis solos, bueno, solos o acompañados, depende de cómo se mire, ¿no? Venga, nos vamos para Transilvania. Yo reconozco que soy un friki de la literatura gótica del XIX. Es un país que me apasiona. Posiblemente sea el país que más me gusta del mundo.
Merece la pena, es desconocido. Quien no haya estado en Rumanía no se hace la idea de lo que se está perdiendo. Pero especialmente me gusta, ¿por qué? Porque desde que era muy pequeñito, no os digo que atravesaba pajaritos con estacas de madera, pero sí me fascinaba la figura de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el personaje histórico que da pie a la creación del mito de Drácula. Pero es que cuando vas a Rumanía te das cuenta de que, aparte de lo que ellos llaman los strigoi, lo que para Jesús, salud, lo que para nosotros serían los vampiros, ¿no? Hay otras cosas. Y esto nos lleva al tiempo del mito. A mí me gusta el mito porque te pones a escarbar y si tienes suerte puedes llegar a aquello que dio origen al mismo, que generalmente suele ser real. Para que os hagáis una idea, cuentan las tradiciones que en la Grecia clásica había en la ciudad de Licosura un rey. Ese rey se llamaba Licaón. Y cuentan que era un hombre muy devoto, tan devoto, tan devoto, tan devoto, que un día sí y otro también se dedicaba a hacer sacrificios humanos. ¿En honor a quién? A su dios Zeus Liceo. Bueno, cuentan además que para no tirar esa carne de los sacrificados, pues cuando de repente decían que era piadoso, a las puertas de su palacio venía alguien, un mendigo, llamaba a la puerta, quería comer, le invitaba a comer. Lo que pasa es que ese mendigo no sabía que al día siguiente el menú sería él. Bueno, pues esto llegó a oídos del dios Zeus Liceo. Y él se hizo pasar por un mendigo, llegó a la casa de Licaón, llamó a la puerta, le invitó a comer y vio que efectivamente lo que se decía de su súbdito era absolutamente real. ¿Y qué fue lo que hizo Zeus Liceo? Pues condenó a él y a toda su estirpe, los licaónidas, a convertirse en hombres lobo. Ahí dicen que nace el mito del hombre lobo, pero es mentira. El mito del hombre lobo o de los soldados lobo de Salmosis nace en Rumanía, como no podía ser de otra forma. Vampiros, fantasmas, hombres lobo. Es que es un país delicioso, no me diréis que no merece la pena visitarlo. Bueno, para que os hagáis una idea, cuando uno va a Rumanía, en el corazón de la Transilvania, tienes la ciudad de Sinaia. De ahí subes al Cogallón, que es la montaña sagrada de los antiguos dacios, las tribus que habitaban en la época romana y prerromana en esta región. Para ellos, para los dacios, había un dios fundamental, que era el dios Salmosis, el gran lobo blanco. Cuentan además que Salmosis había sido discípulo de Pitágoras. Cuando decidió trascender su humanidad y convertirse en dios, llegó hasta este lugar. Es una especie de San Juan de la Peña, pero a la rumana. Llegó hasta la cueva Ialomita, en el corazón de los montes Bucegi. Y allí, dentro de esta cueva, fijaros qué maravilla, siempre religión sobre religión, sagrado sobre sagrado. Con el tiempo, la ortodoxia, la Iglesia ortodoxa, ha colocado a la misma entrada de la cueva sagrada de los antiguos dacios su templo particular. Templo, por cierto, que se ha quemado en 7 ocasiones en circunstancias muy extrañas. Parece que lo que hay dentro no le mola que le hayan puesto esto. Bueno, pues vas paseando por el interior de la cueva. La cueva es una auténtica brutalidad. Y cuentan que Salmosis pasó 3 años en su interior. No son 3 días, son 3 años, en los que murió y resucitó. De hecho, se murió sobre esta piedra, que tiene así esos tonos sanguinolentos. Dicen que si tocas la piedra, volverás a Rumanía. Yo no sé si es verdad o no, a lo mejor es que soy un friki, pero después de tocar la piedra he vuelto ya 6 o 7 veces, y las que me quedan para regresar. El caso es que llegas al final de la cueva, nosotros vamos recorriendo estas galerías, el mismo recorrido iniciático que realizó Salmosis en el pasado, hasta llegar al final de esta cueva. Ya es bastante estrecha, angosta, donde te encuentras una cruz ortodoxa llena de exvotos. A partir de ahí la galería sigue, pero ya está inundada. Ya no se puede entrar, salvo que seas Raúl Nómada, que él sí entra. Lo podéis ver ahora después de esta charla y seguramente va a ser mucho más interesante que lo que os estoy contando. Bueno, la cuestión es que a partir de la muerte y resurrección de Salmosis se produce algo muy particular. Y es que sus soldados, para poder transformarse en inmortales como su dios, para poder transformarse además en soldados lobo, tienen que hacer 3 peregrinaciones en la vida. La primera, a la cueva Ialomita. La segunda, a las alturas de los montes Bucegi. Se puede subir en teleférico y hacerte 500 metros y llegar al lugar donde ahora os voy a llevar. O lo puedes hacer como lo hicimos nosotros, que es lo que mola, hacerte 7 kilómetros montaña arriba. Estás en mitad de los Cárpatos nororientales, en la Transilvania. Bueno, pues haces esa subida. Decían las crónicas que aquí había una cueva de la que salía un dragón. Bueno, el caso es que el dragón se dedicaba a atacar a los soldados que intentaban cumplir con su segunda etapa. Pero el objetivo era llegar hasta aquí.
la esfinge de Buccelli. Aquí no veis esfinge ninguna, pero seguramente aquí se ve mejor, ¿verdad? Es un ofertorio, la parte de arriba es plana. Ahí se colocaban a los soldados candidatos a transformarse en lobo y alcanzar la inmortalidad. Debajo, justo delante donde están estos dos compañeros, se ponía un auténtico bosque de lanzas. La persona que quería cumplir con la peregrinación se le subía al ofertorio y se le empujaba. Si salía vivo, tenía que continuar con la tercera etapa, que es subir al monte más alto que hay en la zona. Se ve justo delante, que es el pico Omu, el pico hombre. Pero muy pocos lo conseguían. ¿No veis ciertas reminiscencias, bueno, más que reminiscencias, el inicio, ¿no?, de lo que posteriormente será una de las técnicas favoritas de empalamiento del que acabaría siendo un personaje inmortal? Decían que Vlad Tepes, el Drácula histórico, llegó a empalar a más de 100.000 personas. ¿Acaso se estaba basando en las antiguas tradiciones de Salmosis? No lo sé, pero lo que es cierto es que si Salmosis alcanzó la inmortalidad, qué duda cabe que Drácula también. Aquí tenéis el perfil de esa esfinge. Nosotros tuvimos la oportunidad, un grupo de amigos que hay aquí, y otros cuantos más, de poder ver cómo el sol se ponía por esos Cárpatos desde la esfinge, y la verdad es que te dan ganas de arrojar a alguien desde lo alto, ¿no?, al bosque de lanzas. Fijaros hasta qué punto que decían las crónicas que las tropas, las legiones de Trajano el Viejo, cuando deciden invadir esta zona de lo que hoy en día es Rumanía, o sea, imaginemos lo que era una legión romana, ojo, no era ninguna tontería. Bueno, pues salían huyendo al contemplar a los soldados de Salmosis vestidos con piel de lobo, totalmente enloquecidos, bajando de las montañas. Eran los inmortales. Vámonos a México. ¿Cuánto tiempo me queda, Antonio? Bueno, si no está... Antonio. ¿30 minutos? Más o menos, venga, vale. A Antonio le está interesando un montón mi charla. Bueno. Vamos, pegamos el salto, ¿no?, al otro lado del Atlántico y nos metemos en uno de esos sitios donde todavía hoy dicen que la magia se puede hacer realidad. Yo allí he tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes chamanes. Ellos te dicen que efectivamente un chamán que transita el sendero de la mano izquierda, el de la magia negra, no suele vivir más allá de los 45 años porque se establecen auténticas batallas entre chamanes, ¿no? El poder de la magia aquí se puede palpar, ¿no? Este es el mercado de Sonora. Está en la delegación Venustiano Carranza, en Ciudad de México. Es el mercado de brujería más grande del planeta. Y aquí te puedes encontrar todo tipo de cosas, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, miel de víbora, productos para sanar el asma, por supuesto también, evidentemente, muchos para la potencia sexual. Hay uno que se llama 7 veces sin sacar. Normalmente suele estar agotado, no porque lo haya comprado ni lo haya pedido, pero bueno, el caso es que aquí te encuentras fetiches que puedes comprar. Son pequeños muñecos de vudú a los que tú les incorporas el elemento de la persona a la que quieres hacer daño. Y te encuentras, por encima de todo, los nuevos santos del pueblo, los santos de los narcotraficantes. Jesús Juárez Mazo. Ahí lo tenéis, conocido como Jesús de Malverde. Es, como os digo, uno de esos extraños Robin Hood para los narcotraficantes. Este hombre realmente existió. Decían que era un bandolero que robaba a los ricos para entregar a los pobres y de camino mataba a ricos y pobres. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son daños colaterales, ¿no? La cuestión es que fue apresado en 1909, fue condenado a la horca, fue ajusticiado y digamos que genera una cierta devoción que va increciendo a partir del año 1969, cuando el narcotraficante Julio Escalante decide asesinar a su propio hijo, Raimundo. ¿Por qué? Porque supuestamente le ha traicionado. Bueno, pues en la misma escena que habéis visto de Fredo en El Padrino, donde lo dejan en la barca, el pobrecito llega, ¡pum!, y lo matan. Bueno, pues una cosa parecida. Lo que pasa es que en este caso le atan o le ponen unos bonitos zapatos de cemento y lo arrojan al fondo de una charca. Pero aquel hombre, en ese instante en el que está a punto de fenecer, tiene la visión de un señor con bigote que no es ni Charlotte ni Aznar. Dice, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Y lo identifica con Jesús de Malverde. Y a partir de ahí se convierte en un santo del pueblo. Un santo para, por ejemplo, gente como Emilio Carrillo, como Caro Quintero o como Joaquín el Chapo Guzmán, es decir, los grandes narcotraficantes de la historia. Van y piden, y él, según dicen, les concede.
Pero si hay un culto, siempre los vemos juntos. Vemos a Malverde y vemos a la Santa Muerte, siempre. Si hay un culto venerado, es precisamente el de la huesuda, la Santa Muerte. Digamos que esta figurita sincretiza con el antiguo dios mexica Huitzilopochtli. Por lo tanto, si tú quieres algo, normalmente tiene que ser, depende de lo que quieras, pero cuanto más importante sea tu petición, más importante ha de ser el pago. Y el pago generalmente suele ser de sangre. Lo que pasa es que dicen que la Santa Muerte, del mismo modo que te da, luego te pide. Y eso es un peligro. Cuando recorres Morelos, es un barrio que está muy cerca de Venustiano Carranza, es un barrio en el que nuestro chofer nos decía, yo ahí no paro en los semáforos. Nos dijo que por favor fuéramos con la policía nos acompañó hasta esta capilla de la Santa Muerte. Aquí había esta figura enorme, justo encima una segunda planta con otra figura que tanto Juanjo como yo determinamos que el cráneo era demasiado real, ¿no? Que seguramente era un cráneo de verdad. No es extraño. Bueno, pues aquí encontramos figuras como esta, la Santa Muerte. Es terrible, ¿verdad? Y se le hacen peticiones dejándole, por ejemplo, dinero, comida. De repente te encuentras, pues, $50 y un bote de lacasitos. Dices, bueno, pues es una cosa curiosa. Y, por supuesto, detrás, ¿quién está? Jesús de Malverde, con los abalorios que lo hicieron célebre, con lo que lo convirtió en mártir, que es esa soga de la horca, y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, con la pistola que utilizaba para poder llevar a cabo sus atracos, sus crímenes. Una pistola que en este caso estaba llena de tequila. Son los nuevos cultos. Bueno, en Cantabria encontramos otro de esos lugares que pasan totalmente desapercibidos. Si os dais cuenta, generalmente cuando hablamos de lugares donde pasar miedo, se produce un efecto antagónico, y es que generalmente son lugares de una belleza extraordinaria. Historias terribles, lugares bellos. Y en este caso pasa lo mismo. Además hay que añadir otro elemento más, y es que generalmente pasan desapercibidos. Cuando uno va a Cantabria, al norte de España, si en vez de coger la autovía te vas por el puerto del Escudo, es espectacular, ¿no? Cuando llegas a lo alto te encuentras con el embalse del Ebro, al otro lado ya entras en Cantabria, el Valle de los Pasiegos, ese pueblo supuestamente maldito, y pasa muy desapercibido un lugar que hay al lado de la carretera, que es una pirámide. Hay pirámides en Murcia, pero también en Cantabria. Lo que pasa es que esta es más reciente. Esta se hizo en los años 50 del siglo XX. Para que os hagáis una idea, en el año 38, mes de agosto, Batalla del Frente del Ebro, aquí se encontraba la división Litorio, capitaneada por Roberto Pattinson. Alrededor suyo había 22 divisiones republicanas. Todo lo que hay delante de esta pirámide es un cementerio, está lleno de cadáveres. Aquella división, Litorio, de italianos, que apoyaban al bando nacional, fue masacrada. Y cuando terminó la guerra, el ministro de Exteriores, que era cuñado del duque, pues invitó a Franco a que se hiciera un homenaje a aquellos soldados caídos durante la guerra, se les hiciera un mausoleo y se les enterrara dentro. Y así se hizo. El sitio, como os digo, pasa totalmente desapercibido. Hoy, donde hay cadáveres, crece la hierbecilla y están las vacas pastando. Entonces, está totalmente tapado por la vegetación. Bueno, pues aquí vemos, cuando es inaugurado el lugar, con esa M gigante a la entrada, que recuerda al duce, a Mussolini. El interior, tal y como estaba el día que fue inaugurado, veis esos cuadraditos corresponden a los 370 soldados caídos. Justo debajo hay una planta subterránea donde están enterrados los 12 oficiales. Y es allí donde dicen que ocurren cosas muy extrañas. Hoy en día el lugar es tal y como lo veis, es espectacular. Esta pirámide con el pantano del Ebro al fondo es una maravilla. Pero, como siempre pasa, pues los vándalos hacen de la suya, rompen, destrozan, los nichos ya están vacíos. Pero aquí los investigadores, como por ejemplo el equipo GOIS, ¿no? Investigadores como mi amigo Antonio, gente que por España va recorriendo estos lugares para ver si realmente se producen lo que dice que se producen. Voy a ir rápido porque si no, Kutná Hora, República Checa, tenéis que ir. Es una maravilla. Imaginad, en el siglo XIII, un monje del que dicen que estaba tuerto tiene un sueño. Se queda dormido donde aquí solo hay un cementerio. Y en ese sueño la Virgen le dice que tiene que construir una capilla. Se construye la capilla que alberga hoy en día este
osario absolutamente descomunal. Para que os hagáis una idea, este osario tiene más de 40.000 cuerpos. Estamos hablando de que en el siglo XIII, un abad del cercano monasterio de Serlec invita precisamente a ese monje tuerto a que vaya a Tierra Santa, al Gólgota, coja tierra del Gólgota, la traiga a ese cementerio y lo consagre. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese instante, pues los nobles de Polonia, de Bohemia, de Moravia, al saber que ahí hay sangre, o sea, no sangre, sino tierra consagrada, ni más ni menos que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, deciden enterrarse en este mismo lugar. Y de repente el cementerio se desborda. Construyen el osario y lo empiezan a llenar de huesos, de huesos, de huesos, hasta un total de 40.000. Ahora, ¿por qué se llega hasta este extremo tan fúnebre? Bueno, muchos de los cuerpos aquí enterrados pertenecen a la época de la peste del siglo XIII, siglo XIV. Sabéis que en el siglo XIII, concretamente, la bacteria Yersinia pestis, ese bichito que no vemos, pero mata mucho, o mataba mucho, acabó ni más ni menos que con 50 millones de los 80 millones de europeos que había entonces. Eso es una pandemia. Bueno, pues a partir de entonces, lógicamente, tanta muerte influyó hasta en el arte. Se creó un estilo, el ars moriendi, donde prácticamente cualquier disciplina del arte aparecía llena de esqueletos. Y se decía que la peste, evidentemente, si mataba tanto, no podía tener otra procedencia que el mismísimo infierno. Por eso se decía que eran los sicarios del demonio los que extendían la peste. Bueno, pues en este lugar, en Kutna Hora, tenemos muchos cuerpos de esa época. ¿Pero por qué están así colocados? ¿Por qué de repente tú entras y te encuentras con una excelencia, ¿no?, del arte fúnebre que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo? Bueno, pues porque en el siglo XIX, en el año 1870 concretamente, la familia más poderosa, la familia Schwarzenberger, decidió encargar al maestro tallista Francis Henriette que pusiera orden entre tanto desconcierto, que colocara aquellas pirámides de huesos. Y a este hombre no se le ocurrió otra cosa que crear auténticas guirnaldas, colocarlas de tal forma que hoy en día es un espectáculo dantesco. Para que os hagáis una idea, bueno, esto es una foto para demostrarme a mí mismo que, como soy andaluz, me da miedo la muerte, pero que podía vencerla. Bueno, el caso es que aquí, arriba, está, para que os hagáis una idea, hay una lámpara de araña que tiene todos y cada uno, por lo menos uno de todos y cada uno de los huesos del cuerpo humano. Es una bestialidad. Pero ¿por qué es interesante el osario de Kutna Hora? Porque en este lugar, en algún momento de la historia, hubo un libro, el libro negro, el Codex Gigas, la Biblia del Diablo. En algún momento de la historia estuvo en este lugar. Se decía que el Codex Gigas era una especie de libro maldito. Un libro que tenía la capacidad incluso de extender la peste. Se dice que durante un tiempo estuvo en ese gabinete de las maravillas del gran emperador Rodolfo II, donde aparte del Codex Gigas se dice que estaba la vara de Moisés. Bueno, en fin, había una serie de objetos extraños, ¿no? Pero el que me ha llamado la atención era precisamente el Codex Gigas. La historia del Codex Gigas, porque este libro es real, este libro existe, y se llama Códice Gigante porque mide aproximadamente 80 centímetros de alto por 49 de ancho y 22 de grosor. Es un libraco. Este libraco es un libro de 5 libros. Biblia, libro de hechizos, botánica, es una cosa muy extraña. Y cuentan que fue escrito a principios del siglo XIII por un monje, Germán el Recluso. Cuentan que cometió un acto en contra de la religión. No se especifica qué acto fue, pero sí se sabe que fue absolutamente terrible. Entonces, para librarte de la muerte, solo podías hacerlo de una forma, que era realizando un acto piadoso. Y en este caso a Germán el Recluso se le dijo, vale, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, durante una noche voy a escribir este libro. Lo que ocurre es que, claro, según estaba avanzando la madrugada y empiezan a despuntar las primeras luces del alba, Germán el Recluso se da cuenta de que no va a terminarlo. ¿Y qué hace? Pues lo que nunca se debe de hacer, invocar al demonio. Invoca al demonio y le dice, si me ayudas, te doy mi alma. Pero el demonio le dice, vale, no solo me das tu alma, tienes que hacer otra cosa más. Y es colocar un retrato mío en su interior. A partir de entonces, este Codex Gigas se convierte en un libro poco menos que maldito. Ha estado en manos de las familias más poderosas de Europa. Hoy en día creo que está en el Museo de Estocolmo, creo. Es un libro que tiene esa fama de maldito. Aquel que lo posee y no lo cuidas un poco lo de la lanza de Longinos. Si la pierdes,
tú también vas a perder lo más preciado, que es tu propia vida y además de forma terrible. Cuando uno está en el Rosario de Kutná y está con estas historias que os estoy contando, os aseguro que lo que busca es un cuarto de baño. Bueno, siguiendo con esta ruta, ya que estamos en República Checa, y ya que estamos hablando de diablo, Castillo de Houska Harat es un sitio que a mí no me gusta nada. Y no os hablo de estética, os hablo de las sensaciones que te da. Ayer lo comentaba en el programa de Miguel, es un lugar que no pilla cerca de ninguna ruta comercial, no es un sitio que esté en frontera, no es un castillo para defenderse de qué si está en mitad de un bosque. Bueno, pues lo que nos dice la tradición es que este lugar... ¿Cuánto me queda, Antonio? 10 minutos, vale. Este lugar fue construido después de que en el siglo IX hubiera un fuerte de madera para tapar una de las entradas al infierno. Cuentan que de ahí pues, salían todo tipo de bestias, ¿no? Mitad humanos, mitad animales, atacaban a los habitantes de las poblaciones cercanas. Y entonces se decidió construir este castillo. Este castillo, que en ese patio central, lo que tiene, es curioso, es una fortaleza. No es una fortaleza de dentro hacia afuera, sino de fuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando tú accedes al patio interior, alguien cierra las puertas metálicas y a partir de ahí tú no puedes subir, por ejemplo, a la primera planta. Está hecho para protegerse de lo que teóricamente hay ahí debajo. Cuentan las crónicas que el tema acabó siendo tan real que, por ejemplo, para saber qué había debajo de la grieta, metieron a varios condenados a muerte. Bueno, se les planteó, ¿qué prefieres, morir o bajar? Total, me voy a morir, pues bajaron. Y cuentan las crónicas que uno de ellos empezó a emitir todo tipo de alaridos, de gritos, y cuando subió, su rostro estaba totalmente envejecido y estaba fuera de sí. Bueno, pues se construye el castillo y sobre lo que es el comienzo de la grieta se construye una capilla gótica, 1400. Bueno, pues una hilera de 7 piedras enormes son colocadas encima de esa grieta, pero para no olvidar lo que ahí hay, se rodea toda la capilla, se pintan las paredes con escenas religiosas, pero también de lo que se encuentra ahí debajo. Hay un San Miguel matando al dragón, ya sabéis que el dragón siempre es un poco la representación del demonio, pero también encontramos en una capilla gótica religiosa un centauro, o más bien una centaura, que como veis está con su mano izquierda intentando lanzar el arco. Justo delante hay una persona. En la Edad Media, si tú eras zurdo, la habías cagado, porque eras un sicario del demonio. Pero si hay un lugar dentro de esta capilla, o dentro de este edificio, es precisamente el sótano. Te puedes meter y llegar prácticamente hasta la boca de la grieta. Los nazis, que no podían faltar tampoco en esta historia, cuentan que se llevaron allí libros de masonería, de nigromancia, de astrología, se los llevaron de Hamburgo y de Berlín para protegerlos durante la guerra, ¿no? Y se los llevaron precisamente a esa estancia donde hoy en día se encuentra la grieta. Y conociendo la historia que allí acontecía, intentaron despertar, o más que despertar, hacerse con el poder que supuestamente allí se contenía. Bueno, pues cuentan incluso que se llegaron a realizar rituales. Y esto más o menos vino a ser avalado en el momento en el que, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y este lugar quedó vacío, se encontraron 2 cadáveres. Eran 2 soldados de la SS, de la Orden Negra, que supuestamente, queriendo o no, habían sido utilizados para practicar ese ritual, ese pago de sangre para intentar controlar las fuerzas demoníacas. Cuando tú entras a esa grieta, tienes que bajar por una escalera. La verdad es que le hace falta una agüita, porque aquello está lleno de porquería. Pero lo que llama la atención es la enorme cantidad de referencias al demonio. Es decir, el humano también ahí ha puesto de su parte, pero os aseguro que es absolutamente terrible. Ahora bien, 3 minutos dices, vale, voy rápido. Si hay un sitio que a mí me acongoja como ningún otro, es este lugar. A 50 kilómetros de la gran ciudad de México está lo que se conoce como la Venecia de Norteamérica, el barrio de Xochimilco. Como veis, son pequeñas islas, muchas de ellas son flotantes, se las conoce como chinampas, y canales. No Carlos, sino canales. Era una broma, joder. Bueno, allí te encuentras, cuando llegas hasta esta isla, pues los incautos serán, ¿qué pones? Serán castigados, destripados y destrozados. Bueno, pues eso, que no sales de ahí vivo. ¿Qué, ya vienes a decirme que me calle? Ah, vale. Bueno, la historia de esta isla debe de ser lo suficientemente terrible para que durante 60 años, 50 más bien, a alguien se le ocurriera hacer esto por la isla. Llenarla de muñecos. Muñecos que supuestamente actuaban de talismanes, de protectores.
Os aseguro que es un lugar que da mucho miedo. Esto lo hizo Julián Santana. Ahora su hijo Anastasio os va a contar por qué hizo esto su tío, y así voy un poco más rápido. Pero en la Isla de las Muñecas, si hay un centro neurálgico, ese es el lugar, un pequeño chamizo, donde se encuentra la Agustinica. La Agustinica es una muñeca que fue encontrada el día de San Agustín, hace 50 años, y aún así está en unas condiciones extraordinarias. Venía flotando por el canal, ya veis que la han puesto muy moderna, pero es una muñeca que ha generado todo un culto, porque dicen que tú le pides y te concede. De hecho, cuando llegas allí te encuentras un auténtico altar, y está lleno de estampitas, de medallas, de relojes, de teléfonos móviles, de todo lo que se os pase por la cabeza. Eso sí, si la Agustinica te concede, estás obligado a volver a dar las gracias. Yo he vuelto. A mí me ha concedido. Tampoco le pedí mucho, pero, en fin. La cuestión es que te llama poderosamente la atención el hecho de todo el culto que se está generando. Pero, si llama algo la atención, es este lugar, ¿no? Que es donde Julián Santana, ahí hay una cruz, la cruz blanca de abajo, ¿la veis, no? No sé si la veis, abajo del todo. Esa cruz blanca es la que marca el lugar donde murió la joven. Y la cruz de arriba es donde murió Julián. Es decir, murieron en el mismo sitio. Pero, como sabéis, ya lo ha contado Julián, su tío pues está pescando y de repente empieza a oír lamentos, es una chica que se está ahogando, no le presta auxilio y de repente pues se muere. Y entonces él piensa que algo, su espíritu, va a venir del más allá para vengarse por no haberle prestado precisamente auxilio. Y es cuando empieza a colocar esos amuletos, ¿no? esas muñecas. Bueno, pues Julián está pescando a comienzos ya del siglo XXI, tranquilamente en este mismo lugar, es cuando le dan infarto, cae rodando y su familia lo encuentra flotando en el mismo lugar donde comienza esta historia, pero rodeado de muñecas. Y claro, si tú le preguntas a a Anastasio, ¿qué fue lo que ocurrió? Él te dice claramente, es que a mi tío se lo llevaron las muñecas. Y a mí este concepto, esta historia, esta explicación me pone los pelos de punta. Yo creo que ya no va a dar tiempo a seguir con Lukova. ¿Sabéis lo que es Lukova? ¿Me da tiempo? 3 minutos. Bueno, ¿sabéis lo que pasa? Que por mucho que os intente dibujar con palabras lo que es Lukova, no lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Lukova es conocida como la iglesia de los 9 fantasmas. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pues si Antonio me invita el año que viene, os lo cuento el año que viene. Bueno, ¿qué pasó aquí? Lo que ocurrió en Lukova, que ha hecho que se acabe ganando fama de iglesia maldita, es que en el año 1965 se estaba celebrando un funeral, el techo se cayó y salvo el muerto todos se murieron. Desde entonces la iglesia fue abandonada. Y así fue hasta que ya bien entrado el siglo XX, finales del 20, 1900 y pico, 1990 y pico. Hasta este lugar llegó un joven estudiante de la Universidad de Bohemia Occidental. Se llamaba Jacques Hadrava. Y Jacques Hadrava, sabiendo la historia que aquí había acontecido, decidió recrearla. ¿Cómo lo hizo? Primero con 9 figuras. Recreó ese purgatorio en el que teóricamente estarían los fallecidos a los que se les vino el techo encima y que sin esperarlo se fueron al otro mundo. Digamos que estarían ahí en un intermedio, ¿no? En un punto intermedio entre la oscuridad, que es la tierra, y la luz, que es el cielo. Y él intenta reflejarlo creando primero 9 fantasmas, de ahí el nombre de la iglesia de San Jorge de Lukova. San Jorge de nuevo vuelve a aparecer en esta historia. Lo que pasa es que, claro, atrae a la gente y él decide ir creando más. Hoy en día tienes 36 figuras. Os aseguro que llegar aquí de noche los pone aquí. Sobre todo si conoces la historia, pero es que es tan espectacular que al final te das cuenta de que, bueno, en cierto modo, en esta lucha del bien y del mal, en este viaje, ¿no? Más por la oscuridad que por la luz, finalmente un suceso luctuoso, un suceso terrible, sirve para que una iglesia, un templo, un lugar en el que había habido tanta muerte, sea rescatado a través del arte y vuelva a cobrar vida hoy. Yo creo que es un poco el concepto con el que tenemos que quedarnos, ¿no? Donde hay luz hay oscuridad, pero intentemos siempre que prevalezca lo primero. Dicho lo cual, sois gente absolutamente luminosa, me lo he pasado como Dios y espero volver a veros pronto. Gracias.
No te quejarás. No. No me quejo. Eres un privilegiado porque nos hemos pasado 5 minutos contigo. Otros me los van a recriminar después. ¿Sí? No, pero hombre, Raúl es un tío muy majo, ¿a que sí? Raúl me lo perdona. Como siempre, un placer escucharte. A ver si sigo haciendo el congreso, puedo contar algún año más contigo. Si no, me voy a buscarte. Teniendo los políticos que tienes en esta tierra, seguro que te vuelven a dejar que lo hagas. No, a pesar de ser como eres, ¿eh? Si el problema no son los políticos, el problema es que yo quiera hacerlo. Ah, bueno, vale, bien. Eso también es verdad. Bueno, ahí tenéis, Lorenzo. Gracias. Para él. A ver, tenemos 20 minutos justos hasta y media. Loren va a estar fuera firmando libros. Recordaros que hay una subasta de libros ahora cuando terminemos. Hay 7 libros que están esperando dueño, un número. Yo me voy a saltar el protocolo. Si alguien quiere hacer una pregunta, 5 minutillos. Hombre, que haya un poco de... ¿no? Lo que queráis. A ver, una vez que ya estamos parados, yo no tengo problema. Pero escucha, después tienes que firmar libros. Se te amontona el tiempo. Vale. Pero yo no me quiero perder lo que viene después. Pues en 20 minutos empezamos con él. No os preocupéis. Y además, si al final los libros se venden... Bueno, menos mal que hay libreros que los pobres ganan dinero con los libros, pero al final se venden para que los editores se hagan ricos. Bueno, pues eso. Es broma. Dígame usted. No hablemos de fantasmas de blanco, precisamente. Menos este año. Bladdy George, que me pareció entenderte que le habían desenterrado de ahí por los efectos malditos que estaba causando. No. Sí, bueno, vamos a ver, ya no hay restos ahí. Vale. Sí, la pregunta era si Bladdy George seguía enterrado en el mismo sitio, porque ayer cuando hablaste con Miguel Blanco en el reportaje, en el programa de radio, me pareció entender que le habían desenterrado. No, lo que ocurrió allí fue que se rompió la lápida, cayó encima del ataúd, lógicamente, ahí hay un ataúd. Bueno, realmente no hay un ataúd, lo que tienes es una plataforma de ladrillo y justo debajo ya está el ataúd. Entonces el ataúd de Bladdy George, teóricamente, continúa allí, teóricamente. Es que no me expreso muy bien, Paloma. Venga, ¿quién se atreve? ¿Y el último que te faltaba? El último que me... Ah, el 10º, vale, no lo había pillado. Claro, como ayer empezó Carlos haciendo ese símil del Real Madrid y tal, y... En fin, ¿dónde está el Madrid este año? En fin, nada, vamos a dejarlo. Da igual. Sí, venga. Bueno, pues el 10º lugar, pues es uno de mis favoritos. Y además quería haber terminado con nuestro país, con lo que precisamente es la puerta que habéis visto al comienzo de esta charla, ¿no? Que es el Santuario de los Endemoniados, el Santuario de la Balma, en Castellón. Es un sitio, si no lo conocéis, yo os invito a que vayáis, tiene una historia muy sólida. Allí, hasta el año 36-37, había una romería que se producía el primer sábado de septiembre, y acudían más de 30.000 personas. Y decían que de esos 30.000 había aproximadamente 5.000 que estaban endemoniados. Evidentemente había todo tipo de patologías psiquiátricas que en ese momento no se conocían. Pero es cierto que en este santuario, delante de la talla de la Virgen de la Balma, las caspolinas, que eran unas mujeres que venían de Caspe, aquí no era la iglesia, sino que eran ellas porque se les atribuían, ¿no? Pues poderes, ¿no? Para hacerlo, eran las que realizaban los exorcismos. Y hay historias muy contundentes. Muy contundentes. De hecho, si vais ahora, os vais a encontrar con que el que regenta la hospedería y el santuario, mi gran amigo José Barberán, os va a explicar cómo todavía hoy pues, pasan cosas raras, y en aquel tiempo, pues por ejemplo, a la niña Rosario Usot Petit, que venía de Alquerías del Niño Perdido, supuestamente estaba poseída, una niña de 14 años, 3 hombres muy fornidos no podían sujetarla porque esta mujer en ese instante era víctima de una especie de titanismo. Incluso cuentan que delante de la talla de la Virgen, cuando se procedió al ritual para expulsar esos demonios, esa niña llegó a levitar unos centímetros. Es un sitio muy, muy recomendable, donde hay un personaje que a mí me da mucho repelús, que es este. Venga, si vais a la Balma, poneros delante de él y a ver quién tiene huevos a no darle limosna. Porque ahí pone limosna. Ahí no se ve bien, pero pone limosna. Venga, ¿quién se atreve más? Dígame. Qué voz más potente. Espera, No, vas a firmar el libro, ya. ¿Sí? Un Pues aplauso venga. para él. Un aplauso Gracias. para él. Venga. Voy a dejarme esto.